Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de historia. Siendo hoy 18 de enero del año 2021, damos inicio a esta nueva actividad. En primer lugar, vamos a inclinar nuestras cabezas y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por cada día de vida que nos da y pidiéndole que nos derrame bendiciones y abundante salud sobre nosotros, nuestras familias, para continuar trabajando en este reino, para gloria de Él. El objetivo para esta clase es estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal latinoamericana mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Estamos en la unidad 6, la sociedad y poder en el siglo XX, sociedad y política, los movimientos sociales en el siglo XX. Como primera parte, observamos la historia del movimiento obrero. Desde el mismo siglo XIX, el capitalismo industrial, que buscaba reducir cada vez más los costos y aumentar la producción, implementó la producción en masa, sin considerar las condiciones de los trabajadores, que eran comunes, jornadas laborales muy largas, monótonas, rodeadas del humo de las máquinas, hacinamientos poblacionales en suburbios obreros, bajos salarios, excesivas horas de trabajo, contratación de niños y mujeres en trabajos forzosos, carencia de una legislación que regule los derechos de los trabajadores. Observamos que aquí comenzó con la revolución industrial la democracia moderna, este movimiento obrero, cuando la esclavitud comenzó a ser abolida legalmente y el trabajo salariado a generalizarse. El precedente histórico fue la Revolución Francesa, la quiebra del sistema feudal y el reconocimiento de los primeros derechos de la clase obrera. Esta acción colectiva de los trabajadores, como los sindicatos, la huelga, los convenios colectivos, fue considerada generalizadamente como un crimen durante más de un siglo. Observamos que en el proletariado o la clase obrera, los obreros estaban en fábricas y minas, los trabajadores urbanos tenían construcción, talleres, servicio doméstico. Poseían fuerza que venden por un salario. Estos barrios obreros estaban cerca de industrias, suburbios, había contaminación, un desorden, no tenían los servicios mínimos, había degradación, insalubridad. Bueno, vemos a continuación que hubo la primera internacional. En contexto de la depauperación de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, o sea, la forma en que trabajaban, en 1864 se constituyó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, o primera internacional conocida, conformada por obreros de Francia e Inglaterra, inspirados en los ideales socialistas. Como observamos aquí en nuestro cuadro, fue la primera gran organización que trató de unir a trabajadores de diferentes países. La fractura de esta primera internacional supuso la división del movimiento obrero en socialistas y anarquistas. Fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses. La conquista del poder político por los trabajadores establecía la creación de secciones locales, federaciones nacionales de la Internacional. Esto no quedó así. Luego vino la Segunda Internacional, Tercera y Cuarta Internacional. En 1889 se estableció la Segunda Internacional, en cuyo seno se produjo la mayor división del movimiento obrero, entre marxistas, anarquistas, siendo estos últimos expulsados. Con el ascenso del comunismo en Rusia en 1918 se fundó la Tercera Internacional dirigida por Lenin, pero la burocratización del Estado obrero y la llegada de Stalin al poder hicieron cada vez más necesario la fundación de una internacional que representara los intereses de todos los trabajadores. Pues así nace en 1938 la Cuarta Internacional dirigida por León Trotsky. Aquí reunimos en nuestro cuadro sinóptico principales características como hechos históricos, ejes políticos en el transcurso de esta Segunda, Tercera, Cuarta Internacional. Tenemos a continuación el sufragismo. Aunque la Ilustración dotó de ideales la lucha de las mujeres, su puesta en práctica en la Revolución Francesa
no hizo extensiva la igualdad de derechos políticos para ellas, pues hasta el día de hoy hay diferencias en algunas partes, sobre todo económicas en cuestión de sueldos. Empezó así la lucha por esta reivindicación. El derecho al sufragio se convirtió en la principal demanda tanto de burguesas como de obreras, a partir de la cual esperaban lograr las demás conquistas. Este movimiento, observamos aquí, que fue un objetivo del movimiento feminista. Entre los mismos está el derecho al voto, la capacitación profesional, la apertura de nuevos horizontes laborales, la mejora de la educación, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar subordinación, mujer y doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supuso dirigir el movimiento sufragista en determinados países, sobre todo británicas, estadounidenses, seguida de escandinavas y holandesas. Una de las mujeres que se destacó, la sufragista española, Clara Campoamor, también diputada miembro del Partido Radical, asumió una apasionada defensa del derecho al sufragio femenino. Argumentó en las Cortes Constituyentes que los derechos del individuo exigían un tratamiento legal igualitario entre hombres y mujeres, por lo que los principios democráticos debían garantizar la redacción de una constitución republicana basada en la igualdad y la eliminación de cualquier discriminación del sexo. Bien, si bien seguimos aquí, encontramos más adelante el indigenismo. En este movimiento político, social, cultural busca reivindicar el valor de los pueblos y nacionalidades dentro del contexto de la discriminación y etnocentrismo sufridos desde la época de la colonia hasta su exclusión del desarrollo de los estados modernos latinoamericanos. Además, los indígenas también fueron excluidos de los proyectos nacionales criollos en las nacientes repúblicas independientes hispanoamericanas, donde las viejas estructuras estamentales tuvieron continuidad. Aquí vemos que cuando hablamos de indigenismo nos referimos a los indígenas, obviamente. A su vez se vinculan con la problemática indígena nacional. De acuerdo con la definición de un antropólogo francés, el indigenismo es el comienzo de una opinión favorable hacia el indio. Esto nos señala que es en donde los indios mantienen una posición ante los no indios. Este periodo institucionalizado no es un periodo ausente de política indigenista, sino el inicio de la asimilación hacia el indígena. Sin embargo, la falta de un Estado plenamente consolidado no permitió que se impusiera así como debía de ser. Bueno, si ustedes comparan con el tiempo actual, podemos observar que este movimiento indígena no es el mismo de antes, son personas preparadas y personas que ya tienen su figura dentro de la política. Pues tenemos las lideresas indígenas. En esta lucha de los pueblos indígenas por sus reivindicaciones, la mujer ha tenido un rol fundamental. Figuras como la de Dolores Caucuango, Tránsito Amaguaña en Ecuador, Rigoberta Menchú en Centroamérica, entre otras lideresas, quienes participaron activamente en la organización de sus pueblos y la difusión de sus ideas. Una de las ideas que podemos destacar en Dolores Caucuango, que estaba predestinada a ser una indígena más a finales del siglo XIX. Su destino era ser pobre, analfabeta y vivir explotada, sometida a todo tipo de abusos e injusticias. Sin embargo, Dolores no fue una más. Siempre mantuvo la humildad con la que nació, pero fue autodidáctica. Se preparaba, obviamente, aprendió a leer, a escribir en español. Pronto tomó conciencia de la situación de los pueblos indígenas, de los trabajadores del campo, con un gran espíritu crítico. Consiguió crear conciencia contra el racismo y luchar por la educación, la identidad de la población indígena, los derechos de los más desfavorecidos. Como ustedes ven, debemos tener inclusión hacia todos nuestros grupos étnicos, sobre todo de nuestros hermanos tal vez menos favorecidos. Y gracias a Dios el pueblo indígena ha salido adelante. En Ecuador también es un grupo muy estimado. En este ambiente así creció Dolores, sin recursos, sin ir a la escuela. Por eso fue autodidacta. Sin duda resultó una gran motivación para el futuro mejorar el acceso a la educación de esta comunidad indígena. A continuación les dejo esta frase: confía en Dios y conseguirás todo lo que te propongas. En todas las cosas que hacemos siempre debe estar presente Dios. Dios sobre todas las cosas.
En los anexos les dejo el video sobre cambios y movimientos sociales en el siglo XIX, donde empezamos a redactar esta lección hoy, el día de hoy, siglo XIX, luego el siglo XX. Recuerden siempre estar al día en sus actividades, en sus lecciones, sus deberes. No dejen todo para el último, por favor. Tengan conciencia que el tiempo avanza. Tengan todos ustedes un bendecido día.